Señor le bendiga mucho, mucho, mucho. Siempre ha sido más de un placer para mí de estar aquí en la República Dominicana. Aquí yo he pasado 3 años estudiando en el Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios aquí. Y yo tenía la oportunidad de tener al pastor Hernández como mi profesor de la introducción a la filosofía y su esposa Francia, mi profesora de las epístolas, y también un honor para mí de hablar de la directora de misiones aquí, pastora Aricera, quien era aussi mi profesor de misionología, y también sin olvidar a la pastora hermana Bienvenida Columna. Ella también era mi profesora de la escuela dominical por estos 3 años. Y también gracias, es un honor para mí, como el pastor viene de decirle. A veces yo puedo pasar unos años sin venir aquí, pero también en un año yo puedo venir 3, 4, 5 veces, porque por ese cargo que tengo he recibido muchas invitaciones de unas reuniones internacionales aquí. He participado en bastantes reuniones aquí. Bueno, entonces estoy casado. Yo tengo 4 hijos y mi esposa. Entonces la familia está muy bien por la gracia de Dios, aunque usted está escuchando muchas noticias malas de mi país por una cuestión de secuestro, de la inseguridad, de matanza. Son cosas terribles que están pasando aquí en Haití, pero de todo modo Dios tiene control y la vida de sus siervos son bien guardadas. Bueno, y esta mañana, porque mañana también yo tengo unos encuentros con unos líderes aquí, evangélicos, y también uno del gobierno, que gustaría compartir conmigo unas cosas que tienen que ver con ambos países. Bueno, yo a los 38 años yo tenía la oportunidad de ser superintendente aquí en mi país, quien era algo muy fuerte para los demás pastores, diciendo un día, ese hombre es demasiado joven para ser superintendente nuestro, es demasiado joven. Pero Dios había hablado y Dios no mira sobre la edad, pero Dios mira en el interior del corazón de uno. Y de eso Dios me ha usado. He llevado más o menos 13 años, yo tengo 3 mandatos, 3 periodos. Es decir, de 4 años, había un año que no podía tener la elección, porque la elección del país para elegir un presidente del país, entonces la fecha se cayó el mismo día. Entonces las asambleas de Dios, el comité ejecutivo o el Consejo Nacional tenía que cambiar la fecha para un año más. Me han pedido de quedar por un año más como superintendente. Bueno, mi tiempo se está llegando y también, aunque yo quiero tomar un poco reposo porque me siento un poco muy cansado por ese nuevo cargo también. Entonces tenemos la Federación Protestante de Haití, que es el órgano de representación de los cultos reformados en Haití. Y también yo soy el presidente porque me estaba buscando un hombre dotado de unas características que pueden llevar a cabo los protestantes de Haití. Es decir, que sin yo tenía en mi mente de ser candidato ni de pensar a ser, porque no es una cosa tan fácil llegar a ser el presidente de todos los protestantes, eso no había subido en mi mente. Un sábado así yo estaba a casa, un grupo de jefes de misiones o de jefes de concilios me han llamado: Pastor Calixte, estamos buscando un hombre que dotado de buenas características, un hombre serio, limpio de todo. Entonces hemos pensado en usted. ¿Le gustaría ser corrido como presidente de la Federación Protestante? Entonces yo les contestaba: voy a orar al Señor y voy aussi a hablar con mi esposa y las asambleas de Dios. Si los 3 se pusieron de acuerdo, entonces voy a correr como superintendente, como presidente. Y de allí
Dios habló, mi esposa también se puso de acuerdo conmigo y las asambleas de Dios con una sola condición: si te van a pedir de dejar ser superintendente, no vamos a aceptar. Pero si el estatuto o la constitución se nos impide eso, entonces nos aceptaremos. Y se hacía leer la constitución de la Federación Protestante de Haití y también no hay ningún impedimento, y de ahí yo fui corrido y también la gente, aunque en la segunda vuelta, pero yo gané en la segunda vuelta y yo llegué a ser presidente de todos los protestantes de Haití. Bueno, es un placer, un honor. Entonces, cuando uno está en la mano del Señor, Dios le va a usar de una manera muy grande, porque a mí yo acepto la condición que estoy. Siempre yo quiero saber la voluntad del Señor en todo lo que estoy haciendo. Y cuando Dios está con uno, le proteja, lo bendice, le guarde, le dirija, le orienta. Y así esta mañana estoy aquí. Yo estaba pensando en la pareja de pastores, Pastor Hernández y Pastora Francia. Entonces yo llamé a ella y entonces, pastor, es un honor para mí de venir aquí. Yo estaba hablando de visitar, asistiendo a un culto, y ella me dijo: tú te vas a predicar también. Entonces es un favor, un honor para mí de venir aquí, y porque aquí yo siempre tengo en mi corazón a ustedes, porque yo pasé 3 años con los estudiantes del Instituto Bíblico. Yo tengo una parábola que tengo que recordarme siempre: el día de la graduación en el año 1998. Eso ha llevado muchos años. Yo he egresado en el Instituto Bíblico en el año 1998. Entonces, el día de la graduación, me recuerdo que el director Darío Mateo dijo una palabra muy fuerte. Eso siempre que la tengo en mi mente. Si tengo que graduar otra vez un estudiante aquí, es el hermano Calixte. Voy a graduarlo otra vez si tengo que hacerlo. Entonces, de ahí, por la gracia del Señor, no haga vergüenza a mis profesores, no haga vergüenza ni a Licera, ni a Bienvenida a Columna, y a todos los estudiantes. Yo siempre estoy en la mano del Señor y Dios me está usando de una manera grande, y yo creo que por medio de ese nuevo cargo que tengo, sinceramente nosotros vamos a orar y trabajar para que la situación del país cambie, para que un día los haitianos se puedan sentirse felices en su país. Y yo quiero que sinceramente el día que Haití, los haitianos pueden quedar en su país donde hay trabajo, donde hay comida, donde hay seguridad, y sinceramente la relación entre ambos países van a ser más fiel. Porque una cosa que tengo que subrayar, yo estoy consciente, porque la República Dominicana no puede aguantar. Son muchos haitianos que están viviendo aquí. Están dejando Haití para venir aquí a refugiarse por la cuestión de los secuestros, de la inseguridad, por la cuestión de desempleo, porque la diferencia que hay entre Haití y aquí es que en Haití hay inseguridad, hay instabilidad política, y aquí hay estabilidad política. Donde hay estabilidad política, la cosa puede funcionar, la cosa puede andar más o menos bien. Es decir, que nosotros también, soy por la gracia del Señor, no estudié solamente la teología, pero también yo he estudiado la ciencia diplomática y estoy acabando con una maestría en ciencia diplomática y relaciones internacionales. Por eso que yo sé bien las relaciones internacionales y yo entiendo bien muchas cosas, y yo era aussi profesor de protocolo y también de relaciones internacionales. Bueno, por falta de tiempo tenía que abandonar de ser profesor de estas materias, pero para seguir en la labor del Señor. Dios le bendiga mucho, un gozo para mí. A cada rato que me estoy aquí para hablar español, eso me recuerda muchas cosas. Al cantar unos coros aquí, me estoy recordando de los coros que hemos cantado cuando yo era estudiante en el Instituto Bíblico. Se me están recordando los tiempos pasados del año 1995 al año 1998. Un placer para mí. Dios le bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también espero que el Señor siempre le dé más sabiduría, pastor, que el Señor esté siempre con ustedes hasta lo último. Dios le bendiga mucho, la iglesia. Bueno, por favor, póngase de pie y
acompañándome en la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en Hechos 2, versículo 38 y 39. Pastor, en cuanto a la hora, yo no tengo hora conmigo. Cuando llegue la hora, que se levante la mano. ¿Dónde está? En la pantalla, me van a decir. Bueno, gracias. Bueno. La luz me falta. Me falta luz para la lectura. Bueno. Ok, gracias. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Amén. Siéntese, por favor. El tema esta mañana es el ser lleno del Espíritu Santo, la promesa de Dios para los creyentes. El ser lleno del Espíritu Santo, la promesa de Dios para los creyentes. La promesa de Dios no solamente para los creyentes, sino para todos los descendientes de los creyentes. Cuando Dios bendice, Él no bendice solamente el padre o la madre, sino bendice a los hijos, a toda la familia, ni siquiera a la gente alrededor de la casa donde uno vive. Es una experiencia que yo siempre, la gente siempre que vive alrededor de mi casa son bien protegidas. Porque me recuerdo, yo moraba antes en un barrio. Después del terremoto yo tenía que dejar el barrio. Al dejar el barrio, mucha gente estaba un poco muy descontento, diciéndome: pastor, tú fuiste una bendición para nosotros aquí. ¿Por qué te vayas de aquí? Entonces yo decía: tengo que irme para cambiar el espacio. Y de ahí al final yo podía entender, mi presencia ha sido una bendición, porque donde está el siervo o la sierva de Dios, ahí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, las fuerzas de las tinieblas se desaparecen. Es decir, que la presencia de Dios en uno es algo muy valorable. Es algo muy importante tener la presencia de Dios, y la presencia de Dios se manifiesta por la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tiene mucho significado. El Espíritu Santo se significa también como una fuerza viva en el creyente. Es siendo cristianos, siendo hombres y mujeres de Dios, la fuerza nuestra es la presencia del Espíritu Santo. Nos anima, nos alienta, nos orienta y nos da nuevas orientaciones. El autor se define también el Espíritu Santo como la esencia misma de la vida cristiana. Es decir, que no hay luz sin bombilla. No hay luz sin bombilla. Es así también, no hay cristiano, no hay verdadero cristiano sin la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante, es lo que nos capacita, lo que nos ayuda a resistir en los tiempos malos, en los tiempos difíciles.
Por ejemplo, el mundo está pasando por una crisis terrible que es el coronavirus. El coronavirus hace actualidad. Mucha gente perdieron sus vidas. Pero una cosa usted sabe, sinceramente, los cristianos son bien guardados. Aunque unos de ellos son partidos hacia su Dios, pero nosotros, por la gracia del Señor, eso no quiere decir que somos más buenos de ellos, pero por la presencia de Dios, entonces Dios nos cuida, Dios nos proteja. Tenemos como una responsabilidad de llevar a cabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, testificando Dios es fiel, Dios es maravilloso. La presencia del Espíritu Santo, dice la Biblia, es el consolador, según Mateo Juan 14, 16. Es el consolador. A veces muchas familias viven un momento difíciles. Muchas familias tienen momentos de pruebas. Pero usted sabe, a veces cuando nosotros nos sentimos muy desmayados, el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para animarnos y nos está diciendo, no desmayes, aquí estoy. Y eso es muy importante, tener la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo en uno no puede quedarse quieto, uno tiene que moverse porque el Espíritu Santo es la fuerza, es el ánimo en la vida de todos los creyentes. Amén. Es la experiencia mía. Es por eso que he decidido yo de seguir fielmente al Señor. He decidido de hacer la voluntad de Dios. Porque el hombre parado no es nada. El hombre parado no es más que el polvo. El hombre parado es algo cuando vivimos para Cristo. Cuando Cristo vive en nosotros. Amén. Porque el hombre parado, pastor, ahora nosotros somos muy famosos en el mundo. Después de un tiempo vamos a morir y todo se termina. Pero si tenemos la esperanza de la vida eterna, vamos a gozarnos porque somos peregrinos aquí en esta tierra y somos sedentarios en el reino de Dios. Nos esfuerza, mis hermanos, los estudiantes aquí que están en la universidad. Hay un filósofo que dice que se llama Maquiavelo o Maquiavelo, que dice que Dios no existe. El Dios es el hombre mismo, es el Dios. Pero una pregunta simple que yo hago a los estudiantes, yo entiendo lo que está diciendo. ¿Dónde está Maquiavelo? Muerto. ¿Dónde está Voltaire? Muerto. ¿Dónde está Rousseau? Muerto. ¿Dónde están todos los filósofos? Muertos. Pero ¿dónde está nuestro Cristo? Vivo y está en el cielo. Amén. Entonces, ustedes y yo tenemos razón de servir a este Dios, de serle fiel, de ser muy pegado con Él, para que cuando venga el reino de Dios, ya estamos listos para ir al cielo a morar con el Señor nuestro Dios. Es importante la vida. No hay de qué vivir esa vida sin Dios, sinceramente. A cada rato, yo fui a un espacio solo, yo me quedaba solito, pensando en la naturaleza, mirando las aves, mirando los árboles, mirando esto, diciendo, mira, todo esto, después un día, no soy yo que voy a sentarme aquí, voy a dejar todo para dejar este lugar para otra persona. Pero hay razón de seguir al Señor, hay razón de hacer la voluntad de Dios, porque hay una vida eterna y uno no puede encontrar esa vida eterna en ningún lugar. Solamente en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Hay razón de seguir al Señor. Hay razón de serle fiel. Hay razón de estar siempre en la voluntad de Dios. Me estoy recordando una cosa. Dice, ¿cuál es la importancia de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la importancia de ser lleno del Espíritu Santo? Dice que el principio del cumplimiento de la promesa de Dios. Me recuerdo que la importancia del Espíritu Santo, según Mateo 3:11, Juan Bautista estaba hablando a los demás discípulos, diciendo que yo le estoy bautizando en agua,
pero viene uno que yo no estoy digno de enlazar su calzado. Él viene y él le bautiza en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es algo imprescindible en la vida del cristiano. No puede ser un buen cristiano sin la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la fuerza nuestra, es nuestra identidad. Él es la identidad de los cristianos. A veces cuando llegamos en un lugar, no vamos a testificar diciendo que somos cristianos, pero por la presencia del Espíritu Santo, la gente va a ver en nosotros que somos hombres y mujeres de Dios, porque el Espíritu Santo testificará que somos hombres y mujeres de Dios. El Espíritu Santo, ¿cuál es la importancia de ser lleno del Espíritu Santo? Es capacitar para testificar acerca de Cristo Jesús. Me estoy recordando algo en la vida mía. Después de salir aquí en el año 1998, yo fui en una iglesia pastoreando. 4 años después, alguien me dio un vaso de jugo. Al tomar ese vaso de jugo, yo no quería tomarlo. Porque la dama me dijo, pastor, te va a hacer bien. Sin embargo, tú tienes gripe. Te va a hacer bien. Yo dije, no quiero, hermana. Pastor, tómalo. Tú estás hablando, te va a hacer bien. Ese vaso de jugo de limón. Al tomar el vaso de jugo, yo lo aguanto así, lloré al Señor. Señor, no quiero tomar ese jugo. Pero si tú ven ese jugo tiene algo muy malo, por favor, ahora mismo, que tú explota ese vaso de jugo en mi mano antes de tomarlo. Y si tú me dejaras tomarlo, es cierto que todo está bueno. Yo tomé ese vaso de jugo. Después de 1 hora, 2 horas, fue un domingo en la tarde, me siento muy malo. Yo no podía quedar más en la iglesia, yo fui a casa. Yo decía a mi esposa, me siento muy malo después de tomar un vaso de jugo que me dio una hermana. Porque yo estaba presentando un seminario, un taller. Y yo pasé domingo tarde, lunes, martes, sin tomar nada, sin necesitar el baño. Yo no puedo ir al baño, ni siquiera hacer el número 1, que es pipí, y también el número 2. No puedo ir a hacer ninguno. Pasar 3 días así. En el domingo, en el miércoles en la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, yo sentía que yo iba a morir porque yo sentía que mis dedos empiezan a desplegarse. Y se quedan así, yo no puedo plegarlo. Y también, como yo siento como muy frío. Hay un frío que yo no puedo aguantar ese frío. Todos mis pies así. Yo no podía andar. Entonces yo estaba sentado en la galería, me levanté y yo estoy tratando de irme en la habitación mía y mi esposa. Al levantarme yo no puedo andar, entonces yo puse mi mano sobre el muro, empezando a hacer así. Y mi esposa me dijo, pastor, tú no puedes andar, déjame acompañarle. ¿Dónde tú te vas al baño? Yo decía, no siento el deseo del baño. Yo voy en la habitación. Pero quiero acompañarte, pastor. Te voy a llevar. Yo decía, no, por favor, quédate aquí. Yo voy a hacer algo importante allá. Mi esposa dijo, pastor, tú no puedes andar, quiero acompañarte. Hermana, entonces la Biblia dice que la mujer obedece a tu esposo. Obedece, por favor, quédate aquí, me voy. ¿Verdad? ¿Ça está bien? Y yo fui así, andando así, hasta llegar en la habitación. Yo me puse de pie delante del espejo que está en la habitación. Yo decía, Señor, porque me siento que estoy muriendo.
Yo decía, Señor, Dios te voy a hablar ahora. Por favor, abre tus ojos, tus orejas. Abre bien tus orejas, bien grande. Dios, voy a hablarte. Yo decía, Señor, ¿es que no te oré antes que yo tomé el vaso de jugo? Yo decía, sí. Yo contesto mismo. Yo decía, sí, yo te oré. Es que, Señor, antes de tomar el vaso de jugo, yo no quería tomarlo. Yo te oro de te pidiendo de explotar el vaso de jugo. Tú me dejaste tomarlo. Dios te abre tus orejas muy grande también. Una cosa, Señor. Tú me has usado a sanar mucha gente. Muchos ojos han visto. Muchos cojos han andado. Señor, ahora necesito un milagro. Señor, ¿te sabe una cosa? Si tú me dejaras morir, la gente van a decir, el Dios del pastor Calixte es maravilloso, ¿no? El Dios del pastor no es maravilloso. Y esa gente no van a convertirse nunca, no van a arrepentirse nunca. Señor, no estoy rajando contigo. Te estoy hablando en serio. Mire dónde yo estoy. Sea que tú me mates aquí, o sea que tú me sanes aquí, no voy a salir de aquí. Tú puedes sanarme, Señor. Sáname, por favor. Y de repente, yo siento una fuerza destruyenda que sale del cielo, desciende sobre mí, y yo empecé a andar, glorificar, saltar delante de la presencia del Señor. Y yo sentía un movimiento en mi vientre. Yo fui directamente al baño, empezando a vomitar. Al escuchar a mi esposa al vomitar, y se fue corriendo, viviéndome. Está diciendo algo muy como si fuera carbón que están saliendo ahí dentro de mi vientre. Mi esposa diciendo, guay, y se puso sus manos por encima de su cabeza, guay. Pastor está muriendo, ayúdame, el pastor está muriendo. Yo le contesto, no estoy muriendo, Dios me está sanando. Amén. Y así, mi hermano, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nada es imposible para el Dios nuestro. Nosotros tenemos que serle fiel, porque Él nos guardará en el tiempo malo, en los días malos. Dios es presente en todo lugar. Dios es presente en el ser humano. Dios es presente en los detalles. Por eso que Dios puede hacer todo, mis hermanos. Dios es maravilloso. Dios es grande. Y ahora que estoy en la presencia de Dios, predicando la palabra, y ahora esta mujer tenía miedo tanto de mí y se fue de la iglesia. Amén. No pudo quedar porque el Espíritu Santo la sacó de la iglesia. Amén. Dios es grande. Dios puede hacer todo. Una sola tenemos que someter bajo su voluntad. Grandes cosas que Dios está haciendo en mi país. Por ese puesto, los ladrones con armas, fuego. Un día uno puso una arma, yo salía de un banco. Uno puso un arma de fuego ahí, el otro ahí. Y después de dar el dinero, uno de otro están diciendo, mátalo, mátalo, mátalo. Yo decía, Señor, estoy seguro que yo no termino de trabajar para ti todavía. Señor, sálvame, sálvame. Y ellos empezaron un pleito dentro de ellos. Casi uno iba a tirar, matar otro en mi lugar. Y de ahí uno dijo, ¿qué? Prende tu carro y vete de aquí. Y yo prendí mi carro y yo me fui. Dios está siempre con uno. Dios es maravilloso, Dios es grande. Por eso que no tengo temor a la gente que va a destruir mi vida. Tengo temor a la gente que entristece el Espíritu Santo en mi vida. Amén. Cuando uno está, Dios tiene capacidad de cambiar las cosas. Dios tiene capacidad de transformar la cosa. Tenemos que serle fiel. A veces siempre lloré al Señor. ¿Por qué tú no vienes ya, Dios? El mundo no va a cambiar más. A veces yo decía, si he pecado contra ti, perdóname.
Por eso Dios está esperando a su venida pronto. Amén. Me siento listo para ir al cielo. Para ir a mi Dios. Es lo más importante. El hombre parado no es más que un puñado de polvo. Somos algo importante cuando tenemos la certeza de la vida eterna. Dios es grande. El Espíritu Santo nos ayuda en el tiempo malo y en el tiempo bueno también para fortalecernos. El Espíritu Santo es muy importante en la vida del cristiano. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo, amén, de la palabra, porque es poder de Dios. La palabra es el poder de Dios. A veces cuando uno en una situación tan difícil, hay que hablar con Dios, hay que comunicar con Dios, hay que lamentar delante la presencia del Señor Jesucristo de Nazaret. Dios está buscando hombres y mujeres fieles, verdaderos adoradores. Dios está buscando a esa persona, a esa gente. Por eso que yo siempre decía a mis hijos, no te voy a dejar fortuna, muchas cosas, bienes, pero quiero dejarle la palabra de Dios. Quiero dejarle Dios, el Espíritu Santo. Quiero dejarle la dignidad. Quiero dejarle la personalidad. Por eso que aquí en mi país toda la gente me respetan. Porque a mí, yo siempre me mantengo firme. No por causa de una casa, no por causa de dinero, millones o miles de dólares, que voy a traicionar mi Dios. Amén. Que voy a negociar mi vida. No voy a negociar mi vida para nada. Porque si la pierdo, ¿dónde yo voy a recuperarla? Por doquier no voy a recuperarla. Dice un filósofo también, Maquiavelo dice que el príncipe tiene cosas a negociar y tiene cosas a no negociar. Es decir, que siempre cristiano podemos negociar un empleo, podemos negociar una casa, podemos negociar cualquier cosa terrenal, pero hay una cosa a no negociar, es su vida eterna. Su vida eterna no es negociable. Hay que luchar para mantenerla firme, para que cuando el cielo abre sus puertas, ya estamos listos para ir al encuentro de nuestro Salvador, al encuentro de nuestro Dios. Amén, para ir al cielo. Es lo más importante esta mañana, mis hermanos. Tener a Cristo, vivir para Cristo. Como el apóstol Pablo dijo, si mi esperanza estuviese en esta tierra, yo sería el más pobre de todo el mundo. Bendito sea Dios, mi esperanza está en el cielo. Y ahí que nosotros esta mañana, nosotros debemos tener esa firmeza de nuestra destinada eterna. Dios viene pronto, no es un chiste, un broma, es una realidad. Cristo viene. El mundo está a su cabo, está a su fin. Hay que realizarlo, hay que verlo, hay que tener un ojo espiritual para ver que el mundo se está acabando. Cristo viene pronto, como quiera, Cristo viene pronto. El Espíritu Santo en la vida de uno fortalece. El Espíritu Santo fortalece en uno. El Espíritu Santo ayuda a uno. El Espíritu Santo capacita a uno. ¿Usted sabe la importancia del Espíritu Santo? Es como se compara como si fuera un camello. Según los veterinarios, un solo animal que puede cruzar el desierto es el camello. ¿Por qué? Dice que de todos los animales, solamente el camello, que tiene una reserva de agua en su barriga, con esa reserva de agua, el camello puede resistir hasta 22 días sin tomar agua. Es decir, por esa resistencia, solamente el camello que puede cruzar el desierto. Cruzar un desierto lleva
muchos días. La vaca no puede, los bueyes no pueden, los caballos no pueden, los burros no pueden tampoco. Solamente el camello, porque tiene una reserva de agua en su barriga. Te voy a decir algo en comparación. Usted sabe, esa reserva de agua representa para los cristianos el Espíritu Santo. Los demás hombres no pueden resistir a los últimos días. Amén. El hombre sin Dios no puede resistir a lo que está pasando en el mundo. Pero nosotros los cristianos podemos resistir a todo lo malo que van a venir sobre este mundo. Aunque Satán anda como el león rugiente, vamos a resistir al diablo, vamos a resistir a las tinieblas, vamos a resistir a los males, vamos a resistir al COVID, vamos a resistir al pecado, vamos a hacer todo lo malo, porque el Espíritu Santo que está por dentro de nosotros nos capacita, nos va a ayudar a resistir a este mundo ensombrecido por el pecado. Es muy importante tener esa reserva de agua en la vida nuestra, y esa reserva de agua que es el Espíritu Santo. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando buscamos la presencia de Dios, el Espíritu en verdad, Dios mora, Dios vive en el ser nuestro. Adelante, mi hermano, no desmaye, Cristo viene pronto. Necesitamos a esa reserva. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dice la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios de destruir a los hombres y mujeres indignos, sino rehacerlos por medio de un renacimiento espiritual a través del Espíritu Santo. Si hay hombres y mujeres aquí que no están firmes, que tienen algo que le impiden acercarle de Dios a Dios, le estoy invitando. Abandona todo, olvida todo, poner a Cristo en su vida. Dice al Señor, quiero serle fiel, ayúdame. Mi ser no puedo, mi conciencia no puede, pero tú puedes ayudarme a serle fiel. Es lo más andar con Cristo. Es algo muy importante. Andar con Cristo, tener a Cristo en su vida. Porque Dios está siempre al lado de uno. Uno que sirve fielmente a Dios, Dios está siempre a su lado. Le voy a decir algo. Cuando yo estoy en el avión, a veces cuando el avión empieza así, la gente, siempre yo decía, Señor, estoy seguro que mi día no ha llegado todavía. Si por acaso el avión va a caer, por favor, envíame ahora mismo 2 ángeles, uno a la izquierda, uno a la derecha, para bajarme, por favor, suavemente. Amén, 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 amén. Dios lo puede hacer, mi hermano. Dios está por doquier. Él nos promete de estar con nosotros desde hoy hasta el día del fin. Cuando me estuve en una situación difícil, yo siempre decía al Señor, Señor, no fui yo, ¿no? ¿Qué te dijo eso? ¿Qué te dije eso? ¿Fuiste tú quien dijo? Tú estás y tú serás siempre conmigo. Ahora me estoy en una situación, no sé qué hacer. Por favor, fuiste tú que dijiste esta palabra, Señor. Trata por mí. Amén. Y hágalo por mí. Y así, Dios es grande en los tiempos difíciles. Bueno, así le voy a dejar. Se está llegando el tiempo. Pero mi hermano, es bueno de seguir a Cristo. Amén. Es maravilloso de seguir a Cristo. Por eso no hago caso yo a los hombres, a la gente, a los enemigos. Siempre yo pienso en Dios, el Creador, el Todopoderoso. Dios puede sanarle, Dios puede curarle el interior de tu corazón. Hay mucha gente que se siente muy malo por una cosa. Hay gente que no tiene problema de comida, pero tiene problema de casa, del alquilamiento. Hay gente que no tiene problema de casa ni de comida, pero tiene un problema con la familia. Y el problema en la familia para mí es un problema muy grande.
que tiene problemas en su hogar. Mucha gente, cada gente aquí tiene un problema diferente, porque nadie es justo. Cada persona tiene un problema diferente, pero una cosa, mi hermano, invita siempre a Dios. Deja que el Espíritu Santo mueva en su corazón. Deja que el Espíritu Santo le ayude. Deja que el Espíritu Santo more en tu hogar, en tu familia. Amén. Y de ahí, cuando el Espíritu Santo está moviendo aquí, ahí, en la casa de Dios, aquí la presencia de Dios está ahí. Y cuando la presencia de Dios está ahí, la gente se siente feliz. Hay respeto dentro de los esposos. Hay respeto entre los hijos de los esposos. Hay siempre gozo en la casa porque la presencia de Dios está ahí. El Espíritu Santo es irrevocable en la vida del cristiano. Busca a Dios mañana, día y noche. Dios es grande. Adelante, mi hermano, no desmayes. Cualquier cosa, manténgase firme en la presencia de Dios hasta que su reino viene. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si yo no tengo más tiempo de venir acá, de volver acá, pero que sepa, nos encontraremos en el reino del cielo. Como quiera yo voy al cielo, amén, porque el Espíritu Santo ya los aprobó, ya que yo soy en la voluntad del Señor. Sea siempre en la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga.